Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Un capítulo más. A mí me complace siempre hacer este tipo de videos porque siempre veo la receptividad de la gente. Me encanta que les esté gustando este proyecto. Me encanta que llevamos más de 30 capítulos. Me fascina que esto siga creciendo. Estoy sumamente satisfecho con lo que llevamos hasta ahora. Así que buenas noches, Poliedro de Caracas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, me regalen un like, sigan a Jesús en su Instagram, @el observador de Mises, en mi Instagram, @soy Daniel Ramos. Así que le doy la bienvenida a Maite Delgado. No mentira, Jesús. ¡Eh! Hola, mi Félix. Bueno, buenas todo, buenas tardes a todos, buenos días, público presente, jurado calificador, acuérdense que es mi frase, bebé. Bueno, nada, quería agradecerle mucho cariño, las muestras de cariño que nos dan a nosotros día a día en sus comentarios. También los hate. Señores, no se También, peleen con nosotros. Ese también es les mandamos nuestro. cariño. Claro, nosotros devolvemos con cariño a veces estos comentarios necios que nos hacen. Pero bueno, nada, acuérdense que esto es entretenimiento, disfruten y nosotros la pasamos bien y espero que ustedes también. Pero bueno, Pasamos sin más bomba. preámbulo, Sin más preámbulo, exactly, sin a más lo que vinimos, preámbulo, a lo que a vinimos. lo que vinimos. Vamos, Eh, entonces, hoy vamos a hablar de destitución. de A la ciela la destitución. destituyeron por allá por Perú y por eso que está por aquí. Así que volvemos de gente importante, no de la ciela. Perdón. Claro que Este, sí. Vamos a hablar de la destitución de Fernanda Pacific, la ex Miss Bolivia 2022, que fue elegida en el mes de agosto y hace pocos días fue destituida de su título para ir a Miss Universo. Eh, bueno, ya ustedes saben más o menos lo que pasó. Ella quiso hacer un experimento, entre comillas, en redes sociales porque su proyecto social no había tenido tanto impacto, entonces ella hizo un video burlándose de las fotos oficiales de su compañera, lo que se hizo viral y pues los fanáticos se enardecieron con esto, tanto internacionales como los mismos fanáticos de su país. Se enardecieron con estas declaraciones de ella, a lo que pocos días después ella sale con un comunicado diciendo que esto era un experimento, una estrategia de marketing, que no sé qué más, que palabras más, palabras menos. Entonces, yo le digo a la señorita Pacific que para hacer una estrategia de marketing hay que, yo que bueno, que he estudiado comunicación social y que sé un poquito por allá, alguito sé, poquito nomás. Hay que trabajarlo, no es como que tú lo lanzas en la red. Ay, me emocioné. Me emocioné. No es que tú lo lanzas en las redes sociales y ya, porque tú no sabes el efecto que eso va a tener. Hay que estudiarlo, hay que tener un social media manager, hay que tener un CEO, hay que tener diferentes personas que te van a ayudar a posicionar eso. Y no solamente si vas a incluir a más personas, a hablar con esas personas de lo que vas a hacer, hablar con tu organización, hablar con las personas que iban a estar incluidas allí, incluyendo a tus compañeras. Entonces, yo no veo que ella haga algo así sin saber la consecuencia que va a tener en la otra persona, cómo lo va a recibir la otra persona. Yo siendo candidata, por ejemplo, la candidata argentina, que ya habló de ella, ¿cómo me sentiría yo si no me dicen nada? Me sentiría mal porque están haciendo un experimento conmigo que yo no sé, con una chica que va a competir conmigo en los próximos meses. Entonces, estuvo muy mal de su parte. Yo entiendo que errar es de humanos y rectificar es de sabios, pero no la juzgo porque todos cometemos errores, todos los días los seres humanos cometemos errores, pero lo que sí estoy de acuerdo es que haya habido una sanción. De eso sí, porque no podemos andar por la vida haciendo las cosas sin pensar en la consecuencia que eso va a tener. ¿No es así, Jesús? Así es lamentable que hoy en día, con todos los avances tecnológicos, sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas afectadas por este tipo de comentarios. Si usted quiso hacer un experimento social, yo creo que no fue la mejor manera de hacerlo, ni siquiera con quiénes hacerlo. Burlarse de las personas, nosotros no nos burlamos, nosotros somos los primeros criticones que decimos que no me gusta esta mis por esto, no me gusta esta mis por el otro. Pero ya se trata de una competencia directa que tú tienes con con otra contrincante, con otra candidata que quizás en su oportunidad le vas a tener de frente a frente. Y de frente a frente, ¿qué le ibas a decir?
Exactamente, Exacto, ¿con qué moral te le ibas a dirigir a esa persona si te exactamente. burlabas, si no, sabes, si la cosa llegara a más? Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, la destituyeron y eso espero que le haya dejado una gran lección a esta niña. Este, Yo es considero, triste que, es triste porque era su sueño, lo claro, trabajó para esto y es triste que algo así le haya ocurrido. Vuelvo, insisto, no la juzgo porque los seres humanos cometemos errores todos los días, pero sí había que tener una consecuencia. Y lo que más me llama la atención es que es una niña que ella hablaba mucho del bullying, que ella sufrió de bullying cuando era pequeña, cuando era adolescente, porque era más gordita, que esto, que lo otro, y que esa misma persona ahora haga bullying. A mí lo que me parece de verdad es que lo que pasó en todo esto es que ella quiso enviarle este video a lo mejor a algún amigo y por accidente lo envió a Instagram. Y pasó todo lo que pasó, porque a mí me ha pasado, Jesús, que yo he querido compartir algo, por ejemplo, en mi estado de WhatsApp y resulta que lo envié a las historias de Instagram. Claro, en mi caso, nada malo, pero para desgracia de ella, sí algo bastante terrible e importante. claro, es que nosotros, bueno, ellas como personas públicas deben cuidarse de cualquier movimiento porque ellas están en el ojo del huracán. Y mira, si quieres hacer experimento, primero tienes que contar, tienes que primero comunicarle con la organización, con los posibles afectados, con los community managers, porque me imagino que la organización de ella debe tener un equipo que la respalda, que esté encargado de todo y cada una de las cosas. Si es un experimento social, entonces tu trabajo social, tu labor social, si quieres que tenga más impacto, impúlsalo a través de las redes sociales. Busca las maneras, dale la vuelta, que al fin y al cabo el mismo universo no Contrata un exige en equipo. sí, Exacto, el mismo universo, exacto, exacto. A eso también es importante. El mismo universo no exige una labor exacto, social, no exige un proyecto social, así que yo creo que no es necesario pero tampoco, pero si quería ¿sabes? impacto, contrata gente eh, Exacto, especializada en el tema. especializada en el tema y que por supuesto hablar con los involucrados. Por ejemplo, yo no voy a hacer un experimento social en mi Instagram metiendo a Jesús sin decirle nada porque después sale el perjudicado en esto, lo hiero yo con las palabras que voy a decir y esto está mal. Primero tengo que hablar con Jesús. Mira, Exacto, Jesús, yo voy a hacer este experimento. ¿Estás de acuerdo? claro, Sí, chévere, ok. Después que se haga ese experimento y veo que la gente está reaccionando, salgo con Jesús y que Jesús me diga, no, yo estuve de acuerdo, quise participar en esto porque no es posible que los claro. fanáticos no le den importancia a esto y a esto y a esto. Lo que a mí sí me llama la atención, lo que yo sí no quería, pero sí estaba de acuerdo era con su destitución, porque el mismo universo ha avanzado tanto y que el mismo universo ahorita busca tanto en la hermandad y la sororidad entre mujeres, sobre todo la sororidad, ese apoyo, y que qué feo que una chica esté mal poniendo, esté hablando feo de otra persona, La inclusión, sabiendo que va a competir con ella en los próximos meses. No estoy diciendo que yo no soy un exacto. santo y que yo no critique a la gente, yo soy más criticón, yo soy Claro, yo también, nosotros el rey de la criticamos crítica, bastante. pero, Exacto. pero son cosas que yo no estoy en la posición de ella. Ella va a ser candidata a un título de trabajo. Ella va a ser candidata a un título de trabajo y tiene que cuidar su lenguaje, su postura y lo que está haciendo en redes sociales porque no puede andar dañando a la gente, a los demás. ¿No es así? Exacto, sí, sí, sin duda, o sea, nada más que agregar, es lo que dije anteriormente, ella tiene que cuidar todo y cada uno de los pasos que ella está dando y lamentablemente se le escapó, es algo que se le escapó de las manos a ella y de la organización y aquí tiene su consecuencia. Hay Y otra bueno, cosa que aprovecho, sí, por ahí hay otra cosa que salió en redes sociales que estuve leyendo, no sé si es verdad o es mentira, y es que Promociones Gloria, quien organiza el Miss Universo Bolivia, le quiere quitar los premios. ¿Tú estás de acuerdo con eso, de que le quiten los premios que ella se ganó para ser Miss Bolivia? a ver, aquí Es es algo complicado. controversial, Sí, exacto, es complicado porque bueno, lamentablemente no. La ganadora en su oportunidad fue ella. Por lo exacto, tanto, se lo los ganó, premios, la noche final se lo ganó. exacto. Que haya pasado en el transcurso si en el contrato de ella dice,
si incumple con las normas de la organización, se le retira la corona y no especifica las premiaciones. También hay que ver lo que dice el contrato. El Si solo contrato, especifica, exactamente. exacto, si solo especifica el tema de corona, es solo corona. No le deberían de quitar los premios, porque la ganadora, en un hecho público y notorio, certificado, me imagino que lo habrán hecho también por notario Claro. público, es ella, ha sido ella es la única coronada. Por lo tanto, los premios, si el contrato no lo estipula, no se le debería de quitar. Pero si hay ese vacío legal en el cual no se especifica el tema de los premios, pudiese retirarse. Así que Yo diría, yo para mí diría es una Yo diría que le decisión dejen los ambigua. premios. Yo te diría que le dejen los premios porque fue algo que ya se ganó esa noche También, puntual. Le retiran la corona, que envían a otra candidata, que por cierto ya vamos a hablar de ella. La primera finalista irá a Miss Universo porque eso se tiene estipulado. No fue que fue decretada, es que Miss Universo así lo dicta. Incluso cuando bajan la noche final dice, de no cumplir con las obligaciones, la primera finalista tomará su lugar. En este caso, tal cual. Camila Sanabria, quien ya fue a Miss Grand International y no clasificó, irá a Miss Universo a cumplir estas funciones y tendrá su corona como Miss Bolivia Universo 2022 durante un año. ¿Cómo ves a esta chica? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta la primera finalista? ¿Te gusta que, cómo la ves? Bueno, eso es cierto. Mira, yo soy partidario siempre de que, yo digo, que se tienen que trabajar en paralelo tanto la reina como la primera finalista, porque nadie sabe si a última hora la reina titular no puede ir a su concurso. Por lo tanto, yo siento que la primera finalista nunca debe de bajar la guardia. Dicho esto, a Camila yo la felicito por mira, lo que es de cura va para la iglesia. A lo mejor ella le tenía, Sí, le total. tocaba porque le tocaba Y eso y ya que ella está, era la ya ha máxima tenido. favorita a coronarse en la pasada edición. Mira, ahí está, lo que le tocaba, le tocaba. Yo siento que debe cambiar un look porque ya en el gran la vi muy teen, porque ella es súper Y, menudita, y el cabello muy se le veía teen. como tostado, como malo, el color de cabello no me gustaba. Sí, deben trabajarle mucho lo que es estilismo y toda la cosa, darle un que se vea más mujer porque ella es súper bonita. O sea, a mí me Es muy parece que ella bella. es, sí, sí, a mí me parece ella súper bella, pero yo la veo muy niña, muy teen, ¿sabes? O sea, eso es lo que hay como que explotarle más, pero a mí me parece que ella es súper guapa, de verdad Sí, que a mí sí. también me parece súper guapa y hay que trabajar en el look, trabajar proyección en la pasarela, que no sea tímida, Sí, que se lance con todo, porque siento a veces la veo tímida y que se lance con todo. Jesús, quiero tocar un temita hablando de destituciones, de candidatas rumbo a Miss Universo, no de reinas ya coronadas, sino de candidatas rumbo a Miss Universo que también han sido destituidas, como por ejemplo en el año 2012, Magali Febles, la directora de República Dominicana, destituyó a su reina porque supuestamente esta chica creo que había excedido el límite de edad, algo así. Algo en ese entonces había pasado porque que violó las reglas del certamen y destituyó también a esta candidata. pero, ajá, pero a ver, ¿quién viola las reglas del certamen? Es Magali. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿quién la aceptó ella? Es ella, no la Y chica. no Ya revisó, y no está. revisó su departamento legal, entre comillas, no revisó Exacto, bien exacto. ¿Es culpa de la chica? No, es culpa de Magali. Lo siento, Magali. En el 1957, Miss USA destituyó a su reina, Mary Leona Gay. Estoy leyendo aquí, señores, porque yo eso, nada, eso me lo sé. También lo destituyó porque supuestamente descubrieron que la chica estaba casada. Tremendo error. Hmm. Esto es un resumen porque Hmm. ya hicimos un video de esto, es verdad. Exactamente. Y Francia, cosa que me enteré investigando, también destituyó a una de sus reinas porque supuestamente esta chica salió desnudita, como la trajo al mundo Dios, o muy sexy en la revista Playboy y la destituyó. ¿Qué tal? Eso fue en el año 2003 y la chica quedó destituida. También hablamos de Rusia, la de 2020, que también por este tipo de comentarios hacia su compañera, burlándose con una peluquería, con su estilista, también la dejaron papelón. Así que Natasha Bolívar, que representó a Nicaragua en el año 2013, también la destituyó. Aunque ella sí fue a Miss Universo, a ella le quitaron la corona, fue después de Miss Universo, porque ella dijo que ella misma se pagó su boleto para ir a Moscú a representar a su país y la organización no le pareció esto, dijo que estaba mintiendo, así que la dejaron seca y le quitaron la corona.
También otra chica, también sucedió con otra chica de Bolivia, recuerda, una que compitió con Stephanie Gutiérrez, que después de la Después pandemia, estaba embarazada, después que concursó, exacto, después de salió concurso embarazada también, porque padeció la pandemia y toda la cosa, salió embarazada y la destituyeron también. 30 años Y después de entregar corona. En Puerto Rico también Desiree Lowry decidió quitarle la corona. Bueno, Desiree era la que tenía la franquicia en Puerto La Rico por ese directora. año, la directora decidió quitarle la corona también a la puertorriqueña en el año 2016. Así que no ha sido la única ni la primera. Hay unas que se han ido a Miss Universo, se las han quitado después, pero en el caso de ella ni siquiera pudo ir a Miss Universo. En el caso de la ex Miss Bolivia, ni siquiera tocó Miss Universo, pero bueno, le quedó una ventana abierta en redes sociales para sacarle provecho más adelante. Así es, pero bueno, nada, espero que la vida, estas cosas que han sucedido le den una lección y bueno, que poco a poco vaya madurando las ideas antes o pensándolo un poco antes de Mira, actuar en redes sociales. se me había olvidado decir un caso en el año 2019 por la cual el primer video que yo subí en este canal es el de Miss Perú en el año 2019, que también le quitaron la corona por salieron unos videos que estaba borracha, tomando de más, Ah, y el primer video en este canal es precisamente hablando de ese suceso. Así que Perú también ha tenido su reina destituida para ir a Miss Universo, Ángela Grados, que tampoco pisó Miss Universo, pero luego envían a Kelin Rivera, quien sí clasifica hasta el top 10 del certamen universal. Y bueno, estos fueron algunas. Si tú conoces alguna más que haya sido para ir rumbo a mi universo, pues déjamelo saber en los comentarios y nosotros lo vamos a estar leyendo. ¿No es así, Jesús? así es, recuerda, yo leo todo y a veces respondo casi que a todos los comentarios. Así que estaremos atentos a sus comentarios. Dejen paz y amor en los comentarios y un besito para todos. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguir a Jesús en Instagram, @el observador de Mises, soy Daniel Ramos, y nos vemos en otra tramoya más, en otro Tomas Todo. Bye. Esperen que por ahí viene algo rico, rico, muy, mira, muy prontito, a final de esta semana. Por ahí les dejamos esa pista. Chao. Espérenlo, espérenlo. Chao, chao. Mejor por Instagram, mejor por Instagram. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.